El albinismo es un trastorno genético debido principalmente a la deficiencia de la tirosina. Desde el punto de vista genético, la enfermedad está fundamentada en defecto de tipo autosómico recesivo, autosómico dominante, ligado al cromosoma X o una mutación espontánea de la enzima. En algunos casos no tiene conocimiento del gen específico. En nuestro entorno hay tanto animales como plantas que padecen de albinismo. Los animales no logran sobrevivir mucho tiempo debido a su debilidad ante los rayos solares. Su mejor opción es la vida en cautiverio, ya que resultan presas fáciles por su falta de color. El albinismo en plantas está dado por la deficiencia de los carotenos. Dichas plantas carecen de clorofila, por lo cual no les es posible captar la luz, por lo que no se realiza la fotosíntesis. Sin embargo, algunas plantas albinas logran producir clorofila en una porción mínima y así sobrevivir, aunque no por mucho tiempo. La tirosinasa codifica la tirosina, lleva la información genética de una de las principales enzimas responsables del primer paso de la ruta metabólica de la síntesis de melanina. Al haber un déficit en la tirosinasa, los melanocitos no pueden desarrollar sus etapas, lo que impide que la melanina se produzca y madure, reaccionando ante la estimulación de los rayos solares. El melanocito es una célula dendrítica que deriva de la cresta neural y que migra hacia la epidermis y el folículo piloso durante la embriogénesis. Su principal función es la producción de melanina, que tiene importancia cosmética y de protección solar. En el melanocito, la síntesis del complejo tirosinasa y la formación de los melanosomas es un proceso paralelo que se inicia en el retículo endoplasmático rugoso. La tirosinasa pasa al aparato de Golgi, donde es activada por la presencia de cobre. Una vez activada, constituye vesículas citoplásmicas que se generan a los melanosomas, los cuales parten a su vez del retículo endoplasmático rugoso como premelanosomas y una vez autónomos constituyen los melanosomas de nivel 1 y evolucionan hacia melanosomas de nivel 2, que al asociarse a las vesículas citoplasmáticas que contienen tirosinasa activada darán origen a los melanosomas de nivel 3, en los cuales se va a proceder a la síntesis de melanina. Los melanosomas alcanzan el nivel 4 y pierden su actividad tirosinásica. En situaciones normales, los melanocitos se disponen a nivel de la capa basal epidérmica y contactan con los queratinocitos por medio de sus dendritas. Se estima que existe un melanocito por cada 36 queratinocitos o un melanocito por cada 9 células basales. El albinismo se puede clasificar en varios tipos de la siguiente manera: cutáneo, o llamado también pibaldismo, ocular y oculocutáneo. Albinismo cutáneo es el menos común, sería de forma autosómica dominante. Las personas se caracterizan por tener la piel y el cabello parcial o completamente despigmentados, ojos sin deficiencia de pigmentación en el iris y en algunos casos con problemas visuales. Albinismo ocular es heredado por alteraciones o mutaciones en un gen situado en el cromosoma X o a genes implicados, los cuales no se conocen con exactitud. Las personas se caracterizan por la disminución pigmentaria en los ojos. Algunas veces está acompañado de un leve déficit pigmentario en la piel y el pelo. Deficiencia de la agudeza visual, nistagmo, temblor de ojos lateralmente, fotosensibilidad, en algunos casos ceguera parcial o total y estrabismo, desviaciones de un ojo con respecto al otro o de las dos. Albinismo oculocutáneo es el albinismo más frecuente y se divide en 4 tipos, pero conservando en estos 4 casos la despigmentación de ojos, pelo y piel. Albinismo oculocutáneo tipo 1, producido por mutaciones o alteraciones en el gen de la tirosinasa, que está ubicado en el cromosoma 11. Este tipo de efectos son más comunes en la raza caucásica, blanca e indoeuropea, y se divide en negativo y positivo. Negativo: mutaciones o alteraciones del gen de la tirosinasa que interrumpe la producción del pigmento, es decir, con el tiempo no oscurece su pigmentación en general. Positivo: se interrumpe la producción de pigmento parcialmente, lo que provoca una leve pigmentación con el tiempo. Albinismo oculocutáneo 2: mutaciones o alteraciones en el gen P cromosoma 15, se da principalmente en personas de raza negra de origen africano. Albinismo oculocutáneo 3: asociado a mutaciones o alteraciones del gen de la proteína relacionada a la tirosina de tipo 1. Albinismo oculocutáneo 4: corresponde a mutaciones del gen MAPT, es más frecuente en Japón. Las personas en riesgo de llegar al albinismo son
hijos de padres que tienen albinismo, hijos de padres que no tienen albinismo pero llevan los genes alterados que causan ese trastorno, un historial familiar positivo para albinismo en un hermano u otro pariente, ascendencia puertorriqueña. Esto aumenta significativamente el riesgo de padecer la enfermedad típica de albinismo conocida como síndrome de Hermansky-Pavlov. El albinismo es poco común. En los Estados Unidos, alrededor de 1 de cada 17.000 personas en general tienen alguna forma de albinismo. Todas las razas se ven afectadas, sin embargo, el albinismo ocular ocurre predominantemente en personas de raza blanca y el albinismo oculocutáneo en personas de raza negra. La mayoría de niños con albinismo nacen de padres con color normal de cabello y piel para su procedencia étnica. No hay cura para el albinismo. Existen tratamientos con el objetivo de prevenir o limitar los síntomas. En algunos casos, hay un tratamiento específico para ciertos síntomas. El tratamiento preventivo puede incluir proteger la piel. Los riesgos de padecimiento de cáncer de piel y quemaduras de sol se pueden reducir al evitar la exposición al sol siempre que sea posible. Use el factor de protección solar de 15 o más. Cubra la mayor cantidad de piel posible con ropa cuando se exponga al sol o con ropa con filtro solar. Proteger los ojos. Use gafas con protección UV cada vez que se exponga al sol. Los lentes para el sol pueden aliviar la fotofobia. A continuación, tendrá la oportunidad de escuchar a doña Cecilia. Ella padece de albinismo oculocutáneo y nos contó su experiencia, cómo han sido sus cuidados y otra serie de preguntas que tendrán la oportunidad de escuchar a continuación. ¿Qué tipo de albinismos hay y cuál tiene usted? No sabe. No sé. Ah, bueno. Y pues, ¿qué cree que tiene desventajas o dificultades respecto a las otras personas al tener albinismo? Pues como desventajas. Pues yo diría que todas las desventajas, porque es que, o sea, a mí me dio mucha dificultad de estudiar, porque, o sea, yo tenía que ser muy cerca, inclusive muy cerca del tablero, y más sin embargo me tenía que estar parando para mirar el tablero. Entonces no se siente bien porque, o sea, no puede mirar como bien, ni nada. ¿Visita regularmente al médico debido al albinismo? Y hace por lo menos como 8 años que no voy, porque todos me dicen lo mismo, que para mí no hay un lente especial. Yo les he preguntado a ellos, ¿por qué, doctor? Y me dicen que no, porque es que los ojos míos, mire que es que los ojos míos no quedan quietos, son para allá y para acá, entonces Le bailan mucho.